Cuando alguien se aleja de ti, casi siempre haces lo mismo. Intentas entender qué pasó, luchas por mantener la conexión o exageras tu presencia para no perder a esa persona. Pero hay algo que nadie te dijo. Cuanto más te esfuerzas porque te noten, menos valor proyectas. Y lo que realmente hace que alguien te eche de menos no tiene nada que ver con insistir y todo que ver con tu actitud interna. Sé que duele cuando alguien deja de buscarte, cuando el silencio se vuelve pesado o cuando la distancia te hace pensar que perdiste valor, pero no es así. Los estoicos enseñaban que el impacto que causas en alguien no nace de tus palabras, sino de tu forma de estar contigo mismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En este video vas a descubrir por qué la ausencia bien gestionada es más poderosa que cualquier mensaje, cómo recuperar tu centro para que tu presencia se vuelva memorable y qué cambios internos hacen que alguien piense en ti incluso cuando no estás. Antes de comenzar, quiero que me dejes un comentario con esta afirmación que nos va a acompañar en todo el video. Hoy voy a aceptar lo que no puedo controlar y enfocarme en lo que sí depende de mí. Coméntala para reforzarla y para que tu mente entre en el estado estoico correcto. 1. La ausencia con propósito. Cuando te alejas desde la impulsividad, tu ausencia pierde fuerza porque nace del descontrol. En cambio, cuando decides retirarte para recuperar tu equilibrio, lo que transmites es madurez y dominio interior. Esa diferencia se siente incluso si no dices una palabra. Los estoicos enseñaban que la retirada estratégica no busca lastimar, sino ordenar el propio mundo interno antes de volver a interactuar con el externo. Tu ausencia, entonces, se convierte en un acto de responsabilidad. Alejarte con serenidad te permite observar sin interferencias aquello que antes te impulsaba a reaccionar sin pensar. Cuando te distancias de manera consciente, descubres qué emociones son tuyas y cuáles le estabas entregando al otro. Esa pausa te devuelve claridad, porque separas lo que puedes controlar de lo que solo te estaba consumiendo. La ausencia, cuando nace del autocontrol, no es un vacío, sino un respiro que restaura tu juicio. La distancia voluntaria también revela qué vínculos tienen peso real y cuáles dependían únicamente del ruido constante. En el silencio aparecen respuestas que antes se escondían detrás de conversaciones repetidas, malentendidos o expectativas imposibles. Los estoicos consideraban valioso ese silencio porque permite ver la relación sin adornos y sin ilusiones. Ahí descubres qué queda cuando no haces esfuerzo por sostener lo insostenible. Una ausencia orientada a recuperar tu centro impacta más que cualquier intento de persuasión. El otro percibe que no estás actuando desde el enojo, sino desde la prudencia. Y aunque no lo digas, tu energía comunica que no estás dispuesto a perder tu equilibrio por mantener una cercanía que ya no te hace bien. Eso despierta una percepción distinta, porque la firmeza silenciosa es más memorable que la insistencia ruidosa. La retirada consciente también crea un contraste emocional. Si antes estabas presente de forma generosa y ahora eliges pausar, la otra persona experimenta una especie de eco emocional. La sensación de que algo valioso ya no está disponible. Ese contraste no se genera con reproches, sino con acciones que hablan por sí solas. El vacío que dejas no es manipulación, es consecuencia natural de tu transformación interna. Cuando te alejas con intención, lo que realmente estás haciendo es recuperar tu soberanía emocional. Te recuerdas que tu paz no está en manos ajenas y que tu bienestar depende de lo que decides cultivar. Esta perspectiva estoica evita que reacciones desde el deseo de ser visto o reconocido y te permite actuar desde el deseo de estar en armonía contigo mismo. Al retirarte para observar con mayor amplitud, también descubres qué patrones te atrapaban. No buscas que el otro te busque. Buscas verte a ti sin interferencias. Esta distancia te permite evaluar si lo que estabas sosteniendo era cariño auténtico o miedo a perder. Y cuando te liberas de ese miedo, tu presencia futura adquiere un nivel de solidez que nadie puede pasar por alto.
La ausencia con propósito se vuelve un mensaje silencioso que no requiere explicación. No ruega, no exige, no manipula. Solo muestra que tú elegiste preservarte antes que desgastarte. Esa elección, en sí misma, despierta respeto y a veces hasta nostalgia, porque pocos tienen la capacidad de retirarse sin resentimiento. La pregunta final es inevitable. ¿Tu silencio construye paz o está gritando desesperación? 2. El valor no anunciado. La mayoría intenta demostrar su valor mediante palabras, explicaciones o argumentos que buscan convencer. Pero los estoicos sabían que lo que realmente imprime memoria en los demás es la conducta diaria, esa coherencia que no necesita ser explicada. Cuando tú avanzas sin hacer ruido, fortaleciendo tu carácter y actuando con intención, la gente nota la diferencia, y cuando te ausentas, sienten la falta de esa actitud. El valor auténtico no se desgasta por no ser reconocido, se fortalece en el silencio. Cuando tú continúas trabajando en tus metas, cuidando tu mente y elevando tu nivel de disciplina, creas una presencia que habla por sí misma. Aunque la otra persona no esté cerca, percibe ese crecimiento, porque la estabilidad interior genera un impacto que atraviesa cualquier distancia. Ese impacto se vuelve más evidente cuando ya no estás disponible. La coherencia sostenida es más memorable que cualquier discurso. La manera en que manejas tus emociones, la forma en que respondes en momentos incómodos y la constancia con la que te mantienes fiel a tus principios construyen una identidad sólida. Esa identidad no depende de la aprobación de otros, y justamente por eso resulta tan difícil de olvidar. Quien actúa desde la firmeza deja una impresión duradera. Cuando no anuncias tu valor, generas un fenómeno curioso. Otros lo descubren por contraste. Al desaparecer por decisión, la persona se enfrenta a la ausencia de ese equilibrio que ofrecías. Y ahí, sin tener que explicar nada, tu forma de vivir aparece como una referencia que no puede ser sustituida fácilmente. Los estoicos enseñaban que la virtud es reconocible incluso en el silencio. Seguir creciendo sin compartir cada avance también crea una especie de misterio sano. Tu vida se vuelve un movimiento interno que no depende de espectadores. Eso te aleja del deseo de demostrar y te acerca al deseo de mejorar. Paradójicamente, ese desapego te convierte en alguien más atractivo, porque quien no busca impresionar suele impresionar más. La fuerza de no reaccionar impulsivamente también es parte de tu valor no anunciado. Cuando eliges la calma en lugar del arrebato, envías un mensaje silencioso sobre tu autodominio. Esa serenidad no pasa desapercibida. El otro recuerda que contigo no había dramatismo innecesario, sino equilibrio, y esa diferencia pesa cuando te ausentas. El valor no anunciado también se refleja en la dignidad con la que te tratas a ti mismo. Si tú te respetas, los demás perciben ese respeto, incluso cuando ya no estás presente. La firmeza con la que marcas límites, la forma en que diriges tu energía y la claridad con la que eliges no tolerar aquello que te destruye, construyen un tipo de presencia que se extraña cuando desaparece. Cada vez que decides mejorar sin buscar aplausos, te conviertes en alguien que deja huella sin proponérselo. Esa huella se siente como un eco emocional que continúa resonando incluso en tu ausencia. La pregunta clave es clara. ¿Estás construyendo un valor que pueda sentirse aún sin tu presencia? 3. La energía que deja huella. La energía con la que te relacionas define la marca que dejas en los demás. Si aportas calma, orden y claridad, esa experiencia queda registrada en la memoria emocional de quien convive contigo. Y cuando tú decides retirarte, esa persona nota que ya no tiene acceso a esa estabilidad. Los estoicos sabían que la virtud, al estar basada en acciones coherentes, genera una presencia que no se reemplaza fácilmente. Cuando ofreces una actitud consciente y equilibrada, las interacciones adquieren un tono distinto. No reaccionas desde el caos, sino desde la comprensión. No alimentas conflictos, sino que aportas perspectiva. Esta manera de estar crea un ambiente emocional que muchos no encuentran en su vida cotidiana.
Por eso, cuando te alejas, lo que sienten no es solo silencio, sino ausencia de armonía. La huella energética también se construye a través de la forma en la que escuchas y respondes. Si tú estabas acostumbrado a recibir sin juzgar, a comprender sin atacar y a aportar sin esperar recompensa, esa experiencia queda grabada. Y la persona, incluso si no lo admitía, encontraba descanso en tu presencia. Esa clase de descanso es difícil de reemplazar porque no se encuentra en cualquier vínculo. La energía que deja huella no nace de intentar ser especial, sino de actuar desde la autenticidad. Cuando tú te muestras sin máscaras, con transparencia emocional y coherencia moral, la persona percibe un nivel de sinceridad que rara vez encuentra. Y cuando esa sinceridad desaparece, siente la falta. Los estoicos valoraban profundamente este tipo de autenticidad porque fortalece el carácter del otro sin imponerlo. También dejas huella cuando sostienes tus principios, incluso en momentos incómodos. La mayoría cede ante el conflicto o la presión, pero quien mantiene su rectitud proyecta fortaleza. Esa fortaleza no es dura ni rígida, es estable, y quien estuvo cerca de ese tipo de energía la reconoce cuando ya no la tiene. Por eso, tu ausencia puede sentirse como una pérdida, incluso si nadie lo dice en voz alta. Tu presencia también deja marca cuando aportas visión. Si tú motivabas, clarificabas o inspirabas desde tu forma de vivir, el otro ve en ti un referente, no un ídolo, sino una guía natural. Cuando te vas, esa guía se vuelve silencio, y ese silencio pesa más que cualquier palabra. Los estoicos entendían que todo gesto virtuoso crea un efecto en cadena que permanece más allá del contacto directo. La energía que deja huella no obliga, no presiona, no exige, solo existe. Y eso la hace tan memorable. Quien actúa desde la calma genera un contraste inevitable con quienes viven en tensión. Ese contraste se vuelve evidente cuando tú ya no estás cerca, porque el entorno se vuelve más ruidoso, más pesado o más caótico sin tu influencia. En última instancia, tu ausencia se vuelve significativa cuando tu presencia era valiosa. No importa cuánto tiempo haya pasado, la persona recuerda la estabilidad, la perspectiva y la paz que ofrecías. Y frente a ese recuerdo surge una pregunta inevitable. ¿Qué versión de ti está dejando marca en la vida de los demás? 4. La independencia que atrae. La independencia emocional nace cuando entiendes que ningún vínculo debe convertirse en una muleta que sostenga tu identidad. Cuando logras caminar con firmeza incluso en ausencia de atención, de validación o reconocimiento, transmites una fortaleza que no necesita proclamarse. Los estoicos defendían la idea de que la verdadera libertad se construye desde la autogestión del propio ánimo, porque ninguna mirada externa debería definir tu valor. Cuando avanzas con serenidad, sin exigir explicaciones ni mendigar afectos, proyectas una estabilidad que el entorno percibe sin que tengas que decir una sola palabra. Esta forma de vivir no implica frialdad, sino madurez. Es la capacidad de sentir sin ser arrastrado, de involucrarte sin perder la autonomía, de vincularte sin convertirte en rehén emocional. Cada paso que das hacia tu propio desarrollo, cada hábito que fortaleces y cada reacción que eliges conscientemente demuestra que tu centro interno está bien construido y una persona centrada irradia una presencia sólida incluso cuando está en silencio. La independencia estoica no busca impresionar. Es una consecuencia natural de atender tus prioridades, ordenar tus pensamientos y dirigir tu energía hacia aquello que depende de ti. Mientras otros se desgastan intentando controlar opiniones ajenas o sostener vínculos frágiles, tú eliges ocuparte de lo que sí puedes transformar: tu carácter, tu disciplina, tu propósito. Ese tipo de enfoque genera una distinción que se percibe sin esfuerzo. Con el tiempo, quienes te dieron por sentado empiezan a notar esa diferencia. No porque los busques, sino porque tu ausencia ya no refleja carencia, sino crecimiento. Cuando alguien observa que tu vida sigue avanzando sin vacíos creados por su distancia, aparece una curiosa reacción:
comienzan a cuestionarse qué cambió en ti y por qué ya no eres tan accesible. Esa duda no nace de la manipulación, sino del respeto que provoca la solidez emocional. Tu progreso interno se convierte en un recordatorio silencioso de que no dependes del comportamiento ajeno para mantener tu equilibrio. Esta autonomía genera un tipo de magnetismo distinto al de la necesidad. Mientras la dependencia empuja, la estabilidad atrae. La persona emocionalmente libre inspira confianza porque no exige, no reclama y no implora. Simplemente continúa cultivando una vida que tiene sentido por sí misma. La independencia que atrae se construye día a día, en decisiones pequeñas que fortalecen tu integridad. Te vuelves alguien que no se diluye ante el rechazo ni pierde dirección ante el silencio. La coherencia entre tus actos y tus principios envía un mensaje claro. Ese compromiso convierte tu camino en un espacio ordenado que otros desean comprender. Precisamente por eso, cuando ya no esperas nada, es cuando más recibes atención. La paradoja radica en que la libertad interior reduce el ruido emocional, y en ese vacío aparece la percepción ajena. De pronto, tu presencia parece más firme y tu distancia más significativa. No tienes que demostrar nada. Tu vida en movimiento habla por ti. La clave está en decidir si deseas agradar o evolucionar. La búsqueda constante de aceptación te convierte en prisionero de expectativas ajenas, mientras que la dedicación a tu crecimiento personal te transforma en alguien que no se tambalea. La independencia que nace del autocontrol y de la sabiduría es siempre más atractiva que cualquier intento de llamar la atención. ¿Estás viviendo para agradar o para evolucionar? 5. El misterio bien administrado. El misterio auténtico no surge del juego emocional, sino de la prudencia. Cuando eliges hablar solo lo necesario y mostrar únicamente lo que consideras significativo, tu presencia adquiere una profundidad que no necesita adornos. Los estoicos valoraban la discreción porque sabían que una vida interior rica no requiere exposición permanente. La reserva protege tu energía y evita que otros interfieran en procesos que todavía están formándose dentro de ti. Esta forma de silencio no es evasión, sino una elección consciente de no revelar más de lo que tu equilibrio permite. Quien vive conectado con su propio mundo necesita menos validación externa y por lo mismo genera una curiosidad natural. Alguien que no se entrega en exceso ni se explica sin medida provoca una atención distinta, más reflexiva y menos impulsiva. La mente ajena empieza a preguntarse qué sostiene tu calma y qué historias ocurren detrás de tu compostura. El misterio bien administrado surge cuando tu comportamiento es consistente, pero tu intimidad está resguardada. No ocultas tu esencia, pero tampoco abres puertas sin criterio. Esta moderación comunica que valoras tu tiempo, tu espacio y tu enfoque. Además, invita a que otros se acerquen desde el respeto, no desde la invasión. Cuando no eres completamente predecible, tu presencia deja de ser rutinaria y se convierte en un estímulo que llama a la observación. Los estoicos enseñaban que lo esencial debía ser cultivado lejos del ruido, porque el exceso de exposición desgasta la mente y debilita la intención. Cuando administras tu silencio, le permites al otro imaginar quién eres, sin saturarlo de explicaciones. Esta imaginación, lejos de manipular, despierta interés auténtico. Tu mundo interno comienza a percibirse como un territorio al que no cualquiera accede, y esa selectividad aumenta el valor que otros proyectan sobre ti. El misterio saludable no pretende generar inseguridad, sino marcar límites. Protege tus aspiraciones, tus procesos y tus emociones de miradas indiscretas. Dejas claro que tu vida no está disponible para el consumo constante. Esto genera un tipo de atracción que se fundamenta en la percepción de profundidad, no en la necesidad. La mente humana tiende a valorar aquello que no se entrega sin filtro. Cuando te expresas con mesura, cada palabra adquiere peso. Cuando te retiras a tiempo, cada ausencia comunica intención. Cuando respondes con calma, cada gesto revela estructura interna.
Esa coherencia construye un aura que no requiere exageraciones. Tu conducta se convierte en un mensaje. Tienes prioridades, valores y una dirección que no se altera por impulsos externos. El misterio bien administrado transforma el silencio en presencia. Al no estar disponible de forma absoluta, el otro empieza a notar tu falta. Tu discreción despierta preguntas, y esas preguntas se convierten en puentes hacia el recuerdo. No necesitas actuar ni presionar. Simplemente permites que la imaginación haga su trabajo. La curiosidad aparece porque no has saturado el espacio con versiones de ti mismo. Así, la reserva consciente se convierte en una fuerza que refina tus vínculos. La gente empieza a buscarte no para llenar vacíos emocionales, sino para comprender quién eres realmente. El interés genuino nace cuando dejas huecos que invitan a pensar en ti. ¿Estás dejando espacio para que el otro te piense? En el fondo, hacer que alguien te eche de menos no se trata del otro, se trata de ti, de cómo gestionas tu energía, tus emociones y tu presencia. La ausencia que nace de la fortaleza siempre deja huella, y la presencia que nace de la serenidad siempre se recuerda. Ahora quiero leerte. ¿Qué parte de este mensaje necesitas aplicar hoy? ¿Y qué presencia quieres construir en tu vida a partir de ahora? Y no olvides dejar en los comentarios la afirmación que mencionamos al inicio. Hoy voy a aceptar lo que no puedo controlar y enfocarme en lo que sí depende de mí. Recuerda esta frase estoica para cerrar el día. La verdadera influencia no se impone, se encarna,